Bien, avanzando a otro punto, bueno, como ya informamos, ya está convocado el Congreso de la Central Obrera Boliviana, algo que se hizo bajo mucha presión, porque la verdad no había el menor interés de convocar un Congreso por parte de la actual dirigencia, encabezada por Guarachi. Pero bueno, al calor de las resoluciones de la Federación de Mineros, justamente, y el repudio generalizado en varios sectores de base, finalmente no le quedó otra salida de que aceptar que se convoque este Congreso, ¿no? Tenemos que decir también que este Congreso se está realizando con una maniobra, que es el hecho de que el Congreso se realice en cobija, en el marco de la crisis económica, de la situación nacional que estamos viviendo. Realmente esto es muy complicado, ¿no? Cobija es bastante lejos y no hay ingreso fácil para llegar a esta localidad. En ese marco, este esfuerzo que están haciendo muchos trabajadores para ir, los compañeros mineros, por ejemplo, han señalado que va a haber una importante delegación, masiva de delegación, para garantizar que en este Congreso no sea reelegido Guarachi, ¿no? Bueno, se fijó la sede para este Congreso en Cobija en el anterior Congreso, hace más de 6 años, luego de tantas prórrogas de Guarachi, ¿no? Y bueno, seguramente en un congreso donde justamente se eligió a Guarachi y un congreso que le estaba dando la espalda a muchos sectores de trabajadores, ¿no? Sobre todo a las bases, ¿no? Un congreso que se dio en medio de una discusión entre la anterior directiva de MITMA y justamente sectores del MAS que garantizaron ese congreso en Santa Cruz, ¿no? Con discusiones, gente que no participó, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese congreso decidieron irse más lejos aún para garantizar el siguiente, ¿no? A Cobija, ¿no? Un lugar bastante aislado del país y, y bueno, esa es la situación actual que se tiene. Hubo el pedido del magisterio urbano, de los compañeros de la Federación de Mineros también, para que se cambie la sede a Cochabamba. Sin embargo, tanto la dirigencia de la COP como la Comisión de Poderes rechazó esto, amparándose en los estatutos, que ya se habría decidido en un congreso esto cuando eso no es válido para, por ejemplo, para decir que no se prorrogue Guarachi, ¿no? Y que este Congreso se tenía que realizar hace más de 4 años. Bueno, ya está prácticamente definido el tema de que este Congreso se va a realizar en Cobija. Entonces, en ese marco, las tareas, y bueno, ahí ya se está viendo cómo está empezando a manipularse y a tratar y evitar que haya una verdadera discusión de cuál es el carácter de dirección de la Central Obrera Boliviana que necesitamos como trabajadores, ¿no? Y ahí ya se comienza con maniobras burocráticas para impedir la participación de distintos sectores y para que se impida una participación además masiva, ¿no? En una situación de crisis tan aguda como la que se está viendo en el país, económica, pero también política, es tan importante una discusión amplia y democrática de los trabajadores para plantear una salida propia del pueblo trabajador, con sus propios lineamientos y no en el marco de lo que está dominando en bueno, los medios de comunicación, en las elecciones, con bueno, las distintas candidaturas, ¿no? De derecha que están ahí encabezando, ¿no? Y están en la segunda vuelta. Entonces, en ese marco, es muy importante estar muy atentos contra posibles maniobras que pueda hacer Guarachi. Muy poco probable que pueda querer reelegirse, que tenga, bueno, tal vez sí quiere, pero que pueda hacerlo es muy poco probable intentarlo y obviamente tiene que repudiarse ese intento, pero más allá de Guarachi puede haber un Guarachi 2 por ahí, un Guarachi segundo, ¿no? Que quiera mantener la misma situación de inacción, sumisión al gobierno de turno de la Central Obrera Boliviana a cambio de una serie de prebendas, ¿no? Entonces, frente a eso es necesario que ahí sea el mayor de los esfuerzos para que las delegaciones de los trabajadores, haya delegaciones de base de los trabajadores de las distintas organizaciones sindicales del país y que además estas organizaciones y estos delegados vayan con el mandato de luchar por una nueva dirección de la Central Obrera Boliviana y por un programa realmente que sea de lucha a favor de los intereses del pueblo trabajador, un programa que se prepare para luchar para una COP de lucha frente a las amenazas que tenemos de un posible gobierno, del gobierno que vaya a salir más adelante, independientemente de cuál de los candidatos gane, ya sea Tuto o también Paz.
Y en ese sentido, la amenaza que hay de privatizaciones, gasolinazos, inflación, que va acompañado del aumento generalizado de precios, el cierre de empresas, los despidos, toda una situación de crisis generalizada, agravada además por las garantías que se le está dando a las transnacionales para seguir operando en el país, a la oligarquía para seguir obteniendo enormes ganancias a costa de la contaminación, a costa del incremento de la frontera agrícola, a costa de, bueno, de todos nosotros y llevándose los dólares afuera, incrementando y aumentando el precio de los alimentos en el país al tratar de garantizar la exportación de todo y que lo que le genera es ganancias a ellos a costa de los intereses del pueblo trabajador a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces frente a todo eso es necesaria una COP, una dirección de la COP y un congreso de la COP que discuta todo esto y que levante un programa de los trabajadores en contra de todo esto por una salida de los trabajadores, por una forma diferente de entender la política, la refundación de Comibol, la expulsión de las transnacionales, una revolución agraria, jubilación al 100%, y en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, ¿no? Esa es la importancia muy, muy importante de un congreso de la COP en estos días y en ese marco es tremendamente importante dar la pelea para que este congreso sea lo más democrático posible, que vote una nueva dirección de combate para la Central Obrera Boliviana y un programa de lucha para enfrentar a los próximos gobiernos, al próximo gobierno en concreto, y defender las necesidades, los derechos y las reivindicaciones del pueblo trabajador. No sé si quieren complementar algo, compañeros. Sí, lo de el argumento de que en Cobija fue resuelto, como decía, por el anterior Congreso hace 6 años. Ese Congreso fue bastante fraudulento, pero además de eso, no se hizo nuevo Congreso en 2 años, como es el estatuto de la COB. Entonces decir que, no, no, que ya lo votamos, es ridículo, es grotesco, digamos. Entonces eh, bueno, están tratando de hacer un congreso, otro congreso fraudulento, porque nunca la COB en su historia tuvo tantos años sin realizar congreso, ¿cierto? Entonces todo eso no tiene ya validez. El mismo Guarachi deberían echarlo, que no podría, no debería dirigir el Congreso. Bueno, veremos qué pasa. Es un Congreso de crisis y obviamente porque hubo un levantamiento de las bases, en primer lugar de los mineros, pero otros sindicatos que plantearon no aceptamos más a Guarachi que se siga quedando. Eh, entonces veremos qué pasa. Eh, claro, difícil que él logre reelegirse, pero tampoco es imposible, o bueno, o tendrá algún pacto para algún otro este, que lo deje, digamos, en algún cargo, no sé. Vamos a ver qué sucede en ese Congreso. Pero bueno, muy importante. Y lo otro, bueno, por supuesto, seguir luchando por una alternativa del pueblo trabajador, que así se fundó el PT. Este, entonces, nosotros como Partido de Trabajadores no nos consideramos una representación exclusiva, porque la COB lo boicoteó, pero esa votación, la resolución de fundación del PT de la COB nunca fue anulada. Entonces también la discusión de la necesidad de un partido de trabajadores, eh, y bueno, y por supuesto enfrentar al futuro gobierno, sea cualquiera de los dos, no caer en la trampa, porque Guarachi también dijo que él va a ver ahora con Rodrigo Paz, como qué cosas, esto lo dijo hace pocos días, como queriendo juntarse con Rodrigo Paz. Este, y claro, ya no, el Arce ya
perdió, ya está retirado prácticamente, pues Guarachi siempre colaboró con Arce y colaboró con todos los gobiernos. Entonces, esta es la situación de la COP, se transformó en una organización subsidiaria, sometida, y por eso la pelea en este Congreso es recuperarla para las bases, para eh, eh, el conjunto de trabajadores, recuperarla, recuperarla como un instrumento de lucha, de defensa de sus necesidades, del salario. Hoy, eh, en este desastre, el aumento salarial eh, fue mínimo de entre el 5 y el 10%, cuando prácticamente todos los productos de la cadena familiar aumentaron casi el 100%, 80%, 70%. Bueno, esta es la situación del pueblo trabajador. Y por supuesto, esto que decía, que se siguen llevando los dólares, se siguen llevando la riqueza del país, se siguen llevando eh, todo, las grandes empresas, y todo sigue aumentando, y el futuro gobierno, ya ambos candidatos lo dicen, van a seguir permitiendo esto, porque van a apoyar a las empresas, van a apoyar, este, entonces, sea cual sea quien gane, eh, hay que organizar desde la COB y de otras organizaciones la resistencia, el enfrentamiento y buscar una alternativa de los trabajadores para terminar con estos gobiernos vendepatria que está castigando a la mayoría popular. Eso. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos ahí por la lucha de una nueva dirección para Central Obrera Boliviana, que luche, que tenga un programa de lucha a favor del pueblo trabajador. Bien, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión. Bueno, agradecemos a todas las personas que han estado siguiendo el programa y que están, bueno, comentando y compartiendo la publicación. Eh, ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Y hasta la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.